Lo voy a llamar al tipo porque necesito saber en qué anda. No puedo pasar mucho tiempo sin él. Es como una relación rara la que tenemos. Así que lo llamo a Nicolás Olsevicki. Nico, ¿estás por ahí? Hola, Quique, ¿cómo te va? ¡Ay, Ahora qué! no, es linda nuestra relación. No, es linda, claro. Es linda y transparente. Exacto, exacto. No tiene nada de raro, nada. Es puro amor. Bueno, ¿en qué andás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás al pedo? ¿Estás estudiando? ¿Das clases? ¿Tomás clases? ¿Qué haces? Mirá, justo ayer empecé un doctorado nuevo. Ah, Eh, no, no, no. Pues es que me sorprendo de mis amigos. No sé, tengo una amiga farmacéutica, por ejemplo, que hizo farmacia, laburó allí, después se metió en política, fue 2 veces gobernadora de Tierra del Fuego y entonces cuando dejó de ser gobernadora se puso a estudiar abogacía, se acaba de recibir de abogada. Yo no los entiendo. ¿Cómo carajo hacen? No sé cómo hacen. es hermoso, es esa inquietud, esas hormigas Sí, 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 que sí. por momentos uno las agradece y por momentos uno las No, detesta. bueno, Eh, bueno, bueno. Porque bueno, ¿no? Uno Sí, no sí. está, no está cómodo nunca, que es No, un claro. verdadero problema. Sí, sí. Es como una insatisfacción permanente. Siempre, 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 siempre. Y además con el engaño Sí. de que uno cree que en algún momento se termina. Entonces, cuando vos arrancás algo Claro. nuevo, decís, listo, ya Listo, está. sí, sí. Encontré el lugar. Sí, con esto ya completé. No, ni en Exacto. pedo. O sea, imagínate que yo sentí que había alcanzado ese nirvana Sí. en junio del año pasado, cuando Ajá. cambié de trabajo Sí. y me hice cargo de la comunicación de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y pasaron 6 meses y estoy empezando un doctorado en epistemología e historia de la ciencia. ¿Qué sería? A ver, Así las esperad. cosas, Quique. Aprovechemos. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es la rama de la filosofía que estudia cómo llegamos a conocer las cosas que llegamos a conocer. Ah, la miércoles. Es decir, Eh, ¿pero y qué es una cuestión entre biológica y de pensamiento? no, no, es más te diría de pensamiento, o sea, es tratar de entender Sí. cómo funciona el conocimiento, digamos. Ajá. Pero cómo funciona el conocimiento no a nivel neuro, o Ah, sea, ok, que ok. por ahí en eso Sí. pensás vos, más Sí, cuando pensás en biología, sí. sino cómo funciona el conocimiento científico y cómo es que uno llega mediante la ciencia a aprender ciertas verdades. Ahora, primero decís conocimiento y después decís conocimiento científico. ¿Es lo mismo? ¿Son dos cosas? No es lo mismo, pero te diría que la epistemología se focaliza en el conocimiento científico. Ah, ok, ok. Bueno, bueno, No es lo bueno. mismo porque, bueno, vos sabés que mi formación es en humanidades y yo creo que hay muchas maneras de conocer el mundo Sí. y que no solo puede aprenderse por la ciencia. Por ejemplo, la literatura es una gran manera de conocer el mundo y no es Ajá. reemplazable por la Sí, ciencia. sí, ok, ok. Pero bueno, eso, la epistemología es, digamos, eso. ¿Y en Este soy yo. ¿Soy yo el que está cagando todo con el audio de WhatsApp, con el sonido del WhatsApp o sos vos, no, Quique? no, Espero que seas vos. no, 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 pero no te preocupes porque estamos utilizando tecnologías relativamente nuevas y no tienen por qué funcionar bien, al menos en nuestro país. ¿Por qué va a Pues sí ser? que en Europa esto no No pasa. lo sé porque no estoy allá. Digo, acá pasa. Y estamos a los tropezones con los teléfonos, con los WhatsApp, con los Instagram, ¿viste? Estamos a los tropezones. Bueno, Hacemos lo que podemos. más no importa. Entonces, iniciaste un nuevo doctorado. ¿Que lleva cuánto? ¿Cuántos años? Bueno, 5 años más o menos es lo que se tarda en doctorarse. Sí, Esto tiene una cursada de 2 años, sí, más un año medio de taller de tesis, y sí. después el tiempo que tardes
en escribir tu tesis. Está bien, pero ¿qué querés descular siguiendo este doctorado? Porque siempre Yo lo tengo uno está movido, muy claro. uno está movido por cosas internas siempre. ¿Hacia dónde vas con esto? Mira, yo descubrí que me interesa mucho lo sé hace rato, que me interesa mucho la filosofía, que me interesa mucho la ciencia, Sí. que dentro de la ciencia me interesa particularmente una rama de la ciencia, que es la biología evolutiva, Ajá. y que tiene muchos contactos con la filosofía en muchos puntos. Entonces no tengo definido cuál es mi tema Ok. de tesis, pero sé que va a girar en torno a la filosofía de la biología o la historia de la biología. Me interesa mucho, ¿sabes qué, Quique? Sí. Siempre me interesaron mucho esos periodos antes de que se consolide la ciencia como tal o se consolide una disciplina como tal. ¿Y en qué momento se produjo eso? Y en biología te diría que uno puede decir, bueno, la biología sale como disciplina de la cabeza de Darwin. Ah, ok, ¿no? O sea, sí. Segunda mitad del siglo XIX. Sí. Hasta entonces vos tenías como un conjunto de conocimientos muy dispersos, no organizados, no aglutinados. Sí. Y sale de la cabeza, de alguna manera, uno puede decir, bueno, sale de la cabeza de Darwin, se organiza como disciplina y después se va ramificando, pero ya siendo una disciplina. Pero a mí me interesa mucho todo lo que pasa justito antes, ¿viste? O sea, ¿qué está pasando en la cabeza de esa gente que está pensando los mismos problemas, pero sin llegar a buenas respuestas? Ok, o sea que la epistemología, en definitiva, es la ciencia de conocerse, es decir, de conocer la ciencia. Exactamente, es la ciencia reflexión o la filosofía reflexionando sobre el quehacer de la ciencia. Bien, muy bien. Que bueno, obviamente uno puede decir no puede haber epistemología sin historia de la ciencia. O puede haberla, pero le falta algo. Porque ¿cómo hago para entender cómo funciona la ciencia si no es estudiando cómo ha venido funcionando? Ahora, en un mundo que se está cayendo a pedazos, donde todo el planeta está tratando de recurrir a las cuestiones prácticas, ¿vos te encerrás en una sapie a pensar sobre esto? Yo pienso sobre muchas cosas, no solamente sobre esto. Vos me haces no es menor. Sí. No dije que sea menor. Digo, ¿cómo un ciudadano de a pie como yo entiende a un tipo que se encierra en una pieza y hace un doctorado sobre epistemología? En este momento, digo, ¿no? Es que si uno lo piensa en profundidad, sí. O sea, más allá de lo superficial, que la idea es como, bueno, tenemos urgencias superficiales, cotidianas a las que atender, no hay tiempo para ocuparse de estas cuestiones. Bueno, ahí vamos. Ahora vos fíjate que nuestras urgencias cotidianas hoy, todas pasan por la ciencia. Básicamente tenemos que resolver el quilombo que es esta pandemia. Ajá. Y la estamos resolviendo por diversos lados, que son todos lados científicos. Correcto. Cuando vos te pones a pensar en cómo funciona la ciencia, estás pensando en esto. O sea, estás pensando también en cómo resolver estos problemas. Muy bien. O en cómo convencer a cierta gente de que esta es la mejor manera de resolver estos problemas. Muy bien. Está bien. Es algo que para mí la pandemia nos condujo a pensar muy intensamente, que es cómo convencer, persuadir a mucha gente de que el camino de soluciones que ofrece la ciencia es mejor que muchos otros caminos de soluciones que ofrecen el pensamiento conspirativo o la magia. Sí, ok. Y esas cosas están muy vinculadas, digamos. Yo no pienso a la ciencia por un lado y la filosofía de la ciencia por el otro. Para mí van juntas. Ajá. Decime una cosita. Esto que estás planteando, esto que estás pensando, esto que estás cursando, ¿tiene relación con la política, por ejemplo? Si la política mete la cola en la epistemología. Debería decirte que no, pero para mí no hay
no hay esfera de la praxis humana que esté incontaminada por la política. ¿Por qué contaminada? ¿No puede estar mejorada por la política? O mejor, está bien, sí, puede estar mejorada. Sí, por ahí tomé la visión prejuiciosa de la política. Sí, que hace mierda todo. Sí, exacto, la Sí. política como mala palabra. Eso. Si no te metas en política. Exacto, pero me parece que es muy difícil, ¿no? ¿Cómo se hace para desligar una práctica, cualquiera sea, de algo que nos constituye como humanos, que es estar pensando todo el tiempo cómo vivir en sociedad? No se puede. Yo creo que no se puede. No se puede. El peso de la política, independientemente de lo que después digamos de ella, ¿no? Pero el peso de la política está en todo el hacer del ser humano. Sí, qué sé yo, uno puede decir, bueno, distingamos política partidaria de política... Pues es que esa distinción yo también la hacía, pero no me suena real. No me suena real, porque es una sola, es una mezcla de las cuestiones humanas con las reyertas, con las ventajas, con la posible solidaridad o no, y ahí se me mezcla un poco lo que es política y política partidaria. No la puedo separar. Y me parece que esa política es la que influye en todo el conocimiento humano. Es verdad, me pregunto hasta qué punto eso no está sesgado por el presente, digamos, por este presente en el que realmente es tan fuerte la grieta, no solo en Argentina, en el mundo, que medio que hacer política es hacer política partidaria, en el sentido de que es pararte o de un lado o del otro. O sos kirchnerista o sos macrista, o sos republicano o sos demócrata. Sí, no se admite que camines por la mitad de la calle, por ejemplo. No se admite. Claro, y en ese sentido es muy difícil pensar en que tomes una postura política que no sea partidaria. Por eso pregunto hasta qué punto esa visión que tenemos ahora de que toda política es política partidaria, no está sesgada por el contexto de polarización total en el que nos toca vivir. Está. Esto me lleva a pensar que no sé dónde te inscribiste para estudiar epistemología, porque depende de dónde te inscribas, hay una corriente política que está dominando esa universidad, esa escuela o lo que fuere. Mira, es muy gracioso porque la primera clase de ayer, que fue sobre un tema que no es lo que particularmente me interesa, pero fue toda una clase básicamente sobre el 17 de octubre del 45, sobre Perón. Así que yo creo que está más de un lado que del otro. Qué bonito. No, es que hay una inevitabilidad en todo eso. No se puede evitar. Las universidades tienen colores, tienen aromas, tienen políticas. No son laboratorios asépticos. Y para mí ahí hay algo que es muy clave, que es como docente, uno es ser muy honesto desde dónde está hablando. Sí. Eso a mí me pasa siempre en los cursos. Y siempre hay alguien que se enoja al final del curso o dice que soy muy político. Sí, claro. Pero yo lo planteo desde el principio de la primera clase. Digo, yo doy cursos de periodismo donde analizamos medios, entre otras cosas. Mira. La verdad es que yo no puedo ocultarles mi postura política. En todo caso yo la explicito, les digo, hablo desde acá. Y discutamos. Sí, el tema es, una vez que aclaraste desde dónde estás diciendo lo que estás diciendo, no volverte un fanático de eso. Y entonces tratar de mantener una cierta ecuanimidad también. Aunque sea inevitable que tu pensamiento esté desde alguna parte diciendo lo que está diciendo. Sí, totalmente. Bueno, a mí siempre lo que me pasó en los cursos es que es muy fácil dar ejemplos malos
de ciertos medios, Sí. y hasta hace un tiempito por lo menos era más difícil darlo de otros, hasta hace un tiempito. Ahora Sí. empieza a ser cada vez más fácil dar ejemplos malos de todos los medios. Claro. Pero claro, o sea, voy a poner, sí. digo, Sí. es muy fácil mostrar cómo hace mala praxis periodística Clarín, por ejemplo. Sí. Muy fácil. O sea, sí. agarro cualquier día, entro al diario y tengo para elegir. Sí. No es tan fácil con otros medios. Entonces es cierto que uno siempre estaba sesgada la crítica hacia Clarín. No, por pero supuesto. pero debes reconocer que hay un empobrecimiento generalizado. No Absolutamente. encontrás gente ni de aquí, ni de allá, ni por acá, que esté al menos utilizando bien el lenguaje. Usan 200 palabras y con esas 200 palabras laburan todo el día. Sí, yo creo que de hecho, bueno, esto se habrá vaticinado 1000 veces el fin de los diarios, Sí. pero creo que hoy el periodismo bueno, de calidad, no está en los diarios, ya no está en los diarios, ya aparecieron otros formatos. La pregunta es si en los otros formatos está ese periodismo de calidad. Yo encuentro algunas cosas interesantes. Ajá, bueno. Encuentro algunos newsletters interesantes. Sí, sí. Pero que no son de consumo masivo. No son de consumo masivo, pero también tienen una cosa que a mí me gusta mucho, Sí. que tiene que ver con el vínculo que se establece entre el periodista, la periodista y quien consume, que es un vínculo en el que directamente se sostiene, el newsletter se sostiene en base a aportes, de alguna manera, Okay. O la gran Sí, mayoría, sí. después por ahí Sí. recién publicidad, no sé. Pero hay una cosa del vínculo ahí que hasta diría es más radial en un punto. Ajá, ok. Sí, menos No sé, espectacular, sí. Sí, vos tenés experiencia en radio y en tele, ¿no? No, es diferente, ¿o sí, no? El público de radio y de tele. Absolutamente. Yo tenía un amigo periodista que decía que en la radio él se sentía cómodo, libre y poco presionado, y que en la televisión tenía siempre la sensación de estar actuando o tener que actuar de determinada cosa, que no le pasaba en radio. Claro. Bueno. Y eso es obvio que te genera otro tipo de vínculo con quienes te consumen. Sí. Y ahora, y si sos docente de periodismo, ¿por qué no te pones a estudiar epistemología del periodismo en lugar de epistemología de la ciencia? Quique, yo hago de todo. No me jodas, déjame vivir. No, claro. No, pues te va a sorprender la muerte sin haber terminado. Vos sabés que no es mi virtud el orientar mis intereses en términos prácticos. Claro, esa no es una virtud que yo tenga. Qué bonito sos. Qué bonito. Bueno, quizás sea por eso, ¿no? Por este devaneo que termina en la epistemología del periodismo. Por este devaneo, es por esto que te llamo, por ninguna otra cosa. Nada más. Qué lindo, Quique. Bueno, me alegro. Seguí llamando. Bueno, te mando abrazo grande. Un abrazo enorme. Gracias. Seguí estudiando, ¿querés? Sos un ratón, Igualmente. un ratón de libros. Chau. Bueno, lo escuchaste. ¿A quién? A Nicolás Olsevicki. ¿Y dónde? Y aquí en El Desconcierto.